nos encontramos en Tepozotlán, el pueblo mágico más cercano a la Ciudad de México y uno de los destinos favoritos para visitar en fin de semana. Aquí uno encuentra arquitectura, historia, naturaleza y excelente gastronomía. Quédense con nosotros porque en este video les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer en este bonito lugar. Pues vamos a turistear. ¡Vámonos! Ahora sí, para que dimensionen bien su tamaño, miren, ahí está Rubí chiquitita en medio del arco gigante. A ver, vamos a tentar el agua. Ah, ya está súper deliciosa. En su punto. Vamos a meternos. Todo lo dorado que vean aquí, amigos, todo es hoja de oro de 23.5 quilates. Bienvenidos a la verdadera obra maestra del barroco churriguresco mexicano, el templo de San Francisco Javier. Amigos, pues Tepozotlán es un pequeño pueblo colonial a 40 kilómetros de la Ciudad de México. Para llegar acá nosotros nos venimos manejando, se hace entre 1 hora y hora y media dependiendo del tráfico, y en transporte público se puede llegar por medio del suburbano, se bajan en Cuautitlán y después toman una combi. O también pueden tomar un autobús desde la terminal del norte y llega directo al pueblito. Oigan, y en cuanto a estacionamientos, hay varios aquí alrededor en el centro. Fin de semana 70 pesitos, entre semana 60. Y mucho ojo, no se vayan a confundir, luego los nombres de los pueblitos mágicos están muy parecidos. Estamos en Tepozotlán con O, en el Estado de México. El otro es Tepoztlán, que está en el Estado de Morelos. Amigos, pero primero lo primero, venimos a desayunar al mercadito. Hay un poco de todo, hay de que quesadillas, menudo, bueno, acá le dicen pancita, barbacoa, birria, enchiladas. Todo se ve bastante bien, amigos. Al final nos decidimos por una pancita y unas quesadillas, que es como lo más tradicional por acá. Estas de flor de calabaza, de huitlacoche, y bebé Sofía se pidió su quesadilla de puro queso. Son de maíz azul hechas a mano. Provechito, amigos. ¡Ulala! Tan deliciosas. Ya saben que con las quesadillas nunca hay fallas. ¿Qué tal está la quesadilla, bebé? ¡Yumi, yumi! ¿Qué le gustará más, el queso o el maíz azul? El huitlacoche está espectacular, amigos. ¿Sí o no, bebé? Miren, hasta se le quedó un pedazo de huitlacoche ahí en el bigote. Wow, en serio el huitlacoche está delicioso. Anímense a probarlo. Les cuento que a mí antes no me gustaba. No sé, como que piensa uno de que guácala, honguito. Pero no, amigos. Me decidí a probarlo hace poquito y no saben lo arrepentida que estaba de no haberlo probado antes. Dense la oportunidad, está delicioso. La pancita también está bien sabrosa, amigos. Apenas llegamos y Tepozotlán ya nos está enamorando con su comida. No manches. Me dice Rubí, mi pancita. Ya llevo la mitad. De tomar, obviamente, un cafecito de olla para empezar con todo el día. Está súper rico. Y José se pidió un agua de horchata, también muy rica. Qué rico está todo, qué rico está todo. Amigos, ya les da la técnica milenaria de cómo comer menudo. Bueno, es una tradición familiar. Primero que nada vamos a hacer rollito la tortilla, pero así que les quede un huequito. Luego la vamos a chopear y le mordemos un lado, el otro lado. Les juro que se disfruta muchísimo. Inténtenlo. Qué cosas tan raras de repente inventa la gente, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto de los inventos de tu mamá, bebé? Oigan, pero muy recomendado venir a desayunar al mercado. Doña Lolita se la rifó con el menudo y las quesadillas. Miren, aquí nos encontramos una amiga. Hola. Estoy súper impresionada de conocerlos, sigo todos sus videos. No lo puedo creer. Ay, qué bueno que vinieron. Apenas vamos llegando y ya vemos que aquí la gente es muy cálida y muy amable. Sí, un gusto son enorme. En serio que Tepozotlán es lo más hermoso que hay. ¿Ya ven? ¿Ya los convencimos? Sí. Ay, gracias, qué linda. Muchas gracias. Y en verdad, bebé, tienes unos papás hermosos. Oigan, y pues como les decíamos, es un pueblito muy chiquito, está muy caminable. De hecho, todo está en torno a la plaza principal, que está muy bonita, por cierto. Hay muchos jardincitos y todo alrededor está lleno de restaurantes. Chequen, esos de allá son los cerros, los famosos jorobados. Dato curioso, Tepozotlán viene del náhuatl, que significa lugar entre los jorobados, haciendo referencia a estos cerros. Híjole, ya nos hicieron ojitos unos cantaritos y unas sangrías preparadas. Creo que también venden los famosos azulitos, esos que están de moda ahorita. Miren, estos cantaritos están bien patriotas. Obviamente me pedí un patriota, amigos, 70 pesitos. Ah, sí tiene tequila, ¿eh? Yo me pedí una sangría preparada. Pruébenlas también, muy ricas. Y estas van sin alcohol. Saludcita, saludcita. Saludcita.
Miren nomás, nos tocó la Feria del Libro, amigos, con todo y presentación artística. Vamos a ver qué tan cantan los niños. Oh, son los niños cantores de Tepoztlán. Ahí los pueden encontrar en todas las redes sociales. Miren, aquí ya nos venimos a un taller de serigrafía. Nos van a imprimir la fachada de la iglesia. ¡Wow! Para los que no conocen la serigrafía, es esta técnica en donde se utilizan unos marcos previamente elaborados. Ahí miren, ahí va Rubí, ahí va Rubí. A extender la pintura. Vamos a ver si Rubí es buena serigrafista. A ver, a ver. ¡Oh! Bebé. Sí serías buena serigrafista, ¿eh? ¿Es de nosotros, de recuerdo qué? Gracias. Pues qué buen souvenir del pueblo mágico de Tepoztlán, patrocinado por el INA. Oye, te escuché que empezaste a explicar qué era la serigrafía y no terminaste. ¿Qué pasó ahí? Es que la verdad no supe cómo explicarlo. Mejor dije, bueno, grabemos a Rubí. Miren, por acá hay otras actividades como de origami y pintura para los niños. Está padre, ¿eh? Está padre el evento. Wow, nunca había visto un sequence de Harry Potter, ¿eh? ¿Qué tal? Estos me gustan. Luego en la Feria de los Libros hay la sección de jueguitos de mesa. Miren nada más, mis bebés ya entraron a la bebeteca. A ver con qué se divierte esta niña. ¡Bravo! Sí, bebé, sí. Hazle la maraca, taca, taca, la maraca, la caraca, la maraca, la cara. Ah, no, esa es la matraca, ¿va? Hola, Sofía. Soy Roberta la jirafa. Y yo soy Mario el pollo. Ah, no, ¿cómo le haces? Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. ¡Órales! Hasta salimos con playerita para Sofía del Museo del Virreinato. Chequen, los fines de semana van a ver aquí la placita llena de puestecitos. Entre semana, pues la verdad es que hay 1, 2, 3, hay muy poquitos. Miren, ya nos hizo ojito este puestecito porque venden una nieve de limón con vino tinto. ¿Habían escuchado eso? Suena bastante bien, ¿no? Tenemos que probarlo, amigos. Miren, es lambrusco, o sea, espumoso rosado. Ya se la saben, yo lo pido, Rubí se lo toma y se lo acaba cuando le gusta. ¿Qué tal está? Está muy rico, es como un raspado, pero de vino. Está muy refrescante. ¿Ya me vas a dar a probar mi nieve? No sé, déjame lo pienso. Está bien bueno, ¿eh? Y no olviden tomarse la fotito con las famosas letras coloridas de Tepoztlán, que están aquí al ladito de la iglesia. Oigan, y ya nos entró la duda, ¿cómo se dice? ¿Tepoztlán o Tepoztlán? Esa T no la habíamos estado pronunciando, ¿eh? Según yo se dice Tepoztlán, pero bueno, ahí discúlpenos si no se dice así. Gente de Tepoztlán, díganos cómo se dice su nombre. Mira nomás, Sofía, ¿dónde está tu mamá? Pues en los elotes, ¿dónde más? ¿Ahora qué pediste, bebé? Pues un elote, pues ¿qué más iba a pedir? Oigan, y aquí me llama la atención que hay también elote de maíz grande. De ese, pues no es muy común verlo, la verdad. Estos se veían más ricos, bebé, te hubieras pedido uno de estos. Yo me pedí uno tradicional y está bien sabroso, amigos. Déjenme los antojo. Me hace muy feliz comer elote. Ya nos antojó tu mamá, ¿verdad, hermosa? Dame por favor una mordidita. A ver. Dame una mordidita. Yo sí te di de mi nieve. Amigos, me cuesta mucho compartir mi elote. Miren, aquí ya nos encontramos unas locales. A ver, sáquenos de la duda. ¿Cómo se dice? ¿Tepoztlán o Tepoztlán? Tepoztlán. Acentuando la T. Sí, con T. Sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Ya nos agarraron acá con las manos en la masa. ¿Qué nos recomiendan comer por acá? De todo, yo creo que esquites, elotes, de todo, la verdad. Muy rica la gastronomía de por acá. Sí. Y ella es parte de los niños cantores de Tepoztlán. Ya lo dije bien. Sí. Ahí los buscan, en todas las redes sociales. Pues saludos y vengan a visitar Tepoztlán. Como tip, tráiganse dinero en efectivo, amigos, pues para el mercadito, las artesanías o cualquier antojito que se les cruce por ahí. Y aquí en el pueblito hay diferentes cajeros, ya vimos un Bancomer y un Santander.
Amigos, y cuando vengan a Tepozotlán, parada obligatoria entrar al Museo Nacional del Virreinato. Antiguamente era un convento jesuita y hoy en día es el museo del virreinato más importante de todo México. Esta iglesia que tenemos aquí es el templo de San Francisco Javier, también es parte del convento y es una de las construcciones más representativas del barroco. Se considera toda una joyita arquitectónica. Acuérdense que el barroco es sinónimo de decorado, ornamentado, lleno de detalles. Para entrar a la iglesia y conocerla por dentro es por medio del museo, así que vamos a ver qué aprendemos. Miren, justamente acaban de pasar las fiestas patronales del Señor del Nicho y es por eso que todavía están los adornos y todas las flores. ¡Wow! Me sorprende lo colorido que está. Se ve tan bonito. Se ha de haber puesto muy bien la fiesta patronal, ¿eh? Mi favorito fue el caballito hecho de puras flores. ¿Qué tal? Amigos, pues ya entramos al museo. Tienen que saber que este convento realmente fue un colegio en donde los jesuitas prepararon a los misioneros. O sea, hace una escuela de misioneros. Hoy en día, este museo exhibe objetos, pinturas, textiles, libros, murales, acerca pues de la época del virreinato en México. Está interesante porque muchos de estos cuartos en donde están las exhibiciones anteriormente pues eran las habitaciones o las llamadas celdas de los estudiantes. Sí, amigos, les llamaban celdas porque pues ellos decidían tener una vida en claustro, encerrados, por decisión propia. La verdad es que el museo sí está grandecito, entonces nosotros les recomendamos que contraten un recorrido guiado, porque si no, pues no van a saber ni qué ver, amigos. Imagínense, es una colección de alrededor de 15,000 objetos del virreinato. Miren, esta de aquí es una representación de la Plaza Mayor en Ciudad de México, lugar en donde se intercambiaban todo tipo de bienes. Y vean eso, también había exhibiciones de poder, de castigo. Amigos, y pues como todos sabemos, para España, México fue muy importante por todos los recursos naturales que se llevaban de aquí, pero también fue un punto estratégico para el comercio porque era un punto intermedio entre Asia y Europa. Miren, estas esculturas fueron traídas desde las Filipinas y están talladas en colmillo de elefante, por eso se ven así como arqueadas, están en una sola pieza y están impresionantes. Por aquí tenemos la ruta, miren, desde el puerto de Acapulco navegaban hasta Manila, en Asia. Y pues ahí hacían todo su comercio e intercambio de bienes. Tomaban una ruta al norte por Japón y regresaban aquí. Cruzaban por tierra todo México, Acapulco, Veracruz para llevarse los bienes hasta España. Chequen estas bellezas, es cerámica intercambiada en Japón. Qué bonito, ¿no? Oh, vean esto, esta es concha nácar de aquí de México incrustada en diferentes objetos. En este caso en un baúl y por acá incrustada hasta en pinturas. Vean, ahí se ven los pedacitos de las conchas pintadas. Este mural está increíble, amigos, porque retrata pues varias escenas de la vida cotidiana en ese momento. Aquí es como cuando limpiaban el trigo, acá es el cultivo y el cuidado de los animales, y esta es una representación del río que pues utilizaban para diferentes usos aquí en toda la región. Estos murales son originales, tienen más de 100 años de antigüedad, amigos. Chulada. Tenemos aquí una fuente donde tomaban agua todas las personas, pero había una persona que entregaba el agua que se llamaba el aguador. Y aquí precisamente lo vemos con esos cántaros de agua y así los entregaba casa por casa. Pero si ustedes estaban enamorados, ¿con quién mandaban la cartita de amor? Con el aguador. Pero para que nadie se diera cuenta, escondía la carta de amor debajo del cántaro del agua y nadie se daba cuenta. Por eso se dice, si me van a querer dar algo, que sea por debajo del agua. Chequen, este de aquí era un patio de recreación para los estudiantes de aquí del colegio. Mucha de la arquitectura del catolicismo viene de los árabes. Y otro dato también muy interesante, amigos, es que de los jesuitas viene pues varios conceptos en la educación que hoy conocemos como el recreo, las tareas, los festivales, las vacaciones. ¿Qué les parece la cocina aquí del colegio, amigos? Está bastante bien, ¿eh? Y vean, eso que está allá se le llama el garabato, es donde colgaban las carnes y de ahí viene otro dicho. Un ojo al gato y otro al garabato. Había que cuidar que el gato no se llevara la carne real, de verdad.
Miren, es muy interesante, o sea, a mí me hace como viajar al pasado y, o sea, ustedes imagínense, miren, aquí pasaban, se lavaban las manitas, acá recogían su comidita y ya se venían al comedor, donde también escuchaban pasajes de la Biblia. Si ven ahí el púlpito, ahí se subía alguien a leerles. Acá estaba el cuarto de refrigeración, miren, lo que está ahí arriba, por ahí pasaba agua y la utilizaban para enfriar. Y obviamente tenía que haber una cava de vinos, amigos. Chéquense, en este patio están los dos relojes solares, uno para verano, otro para invierno, y en esta fuentecita aquí era donde terminaba el acueducto. Entonces esta agua se utilizaba para la cocina. Y pues bueno, ahora se convirtió en una fuente de los deseos. En el centro hay una concha y pues dicen que si le atinas, se te cumple el deseo. Vamos a pedir que se suscriban al canal. ¿Vamos a aventar la moneda? Atínale, bebé, atínale, por favor. Échale. 1, 2, 3. Sí. ¡Ah! ¿Sí cayó? Sí, se cayó. ¡Qué churrazo! Suscríbanse al canal. Chéquense esta joyita, amigos. Son más de 3000 libros originales. Algunos tienen hasta 400 años de antigüedad. Y vean esta curiosidad. Aquí el castigo por no regresar un libro es la excomunión. O sea, te sacaban de la religión católica. O sea, wow, eran muy importantes los libros. Es que vean, eran obras de arte, amigos. Si ven la letra mayúscula de arriba, incluso utilizaban láminas de oro como para adornarla. Qué padre, ¿no? Este era un libro de coro. Oigan, amigos, y hasta atrás del convento está la parte del huerto. Los jesuitas pues eran autosustentables. Aquí tenían todos sus frutos, verduras, hasta árboles de oliva. Aquí hacían su propio aceite de oliva. Están bonitos los caminitos, ¿no? ¡Foto! Chéquense esta curiosidad, hay un desnivel, o sea, viene de arriba hacia abajo porque antiguamente esto era una pirámide otomí. Los jesuitas aprovecharon los desniveles de la pirámide, construyeron arriba y es así como podían mandar agua de la parte de arriba hacia el huerto, aprovechando o utilizando la gravedad. Y acá afuera está súper fotografiable, así que no olviden pasar a tomarse la fotito con el acueducto. Ese es el baile de Rubí de felicidad porque la foto salió bien. Wow, vean nada más este lugar, amigos. Qué bonito está, ¿no? Miren, amigos, y esta es la famosa fuente del Salto de Agua, la que está en Ciudad de México, en Eje Central. Realmente esta es la original, la de allá es una réplica. Ya está un tanto deteriorado, pero de lo que sobrevive, amigos, ahí podemos ver, por ejemplo, lo que está ahí arriba son grecas prehispánicas y la siguiente hilera son peces símbolo del cristianismo. Originalmente a este fuente llegaba agua que venía desde los manantiales de Chapultepec. Interesante, ¿no? Y como siempre, Rubí se queda hasta atrás tomando fotitos. ¡Ándale, Rubí! ¡Córrele, que me están comiendo los mosquitos! Oigan, y para que se den una idea, los estudiantes entraban como novicios. Durante 2 años practicaban el rezo y la disciplina. Después seguía el yunoriado, en donde ahora sí ya empezaban a estudiar humanidades, más o menos de 6 meses a 1 año, para posteriormente irse a otras partes, principalmente Ciudad de México, y pues seguir con su formación como jesuita. Chequen, amigos, para que se den una idea del tamaño del colegio, aquí tenemos una maqueta. Está gigante. Nos falta todavía entrar a la mera iglesia y por ahí atrás está todo lo que recorrimos de los jardines. Amigos, y esta capilla, esta obra de arte, era la capilla de los novicios. Aquí solamente los estudiantes, ahora sí que los primeritos, los menos experimentados, es donde tenían todas sus actividades como rezar, meditar. Es de estilo barroco churrigueresco y vean nada más todos los detalles. Algo muy característico son todos esos espejos porque a primeras horas del día la luz entra por esas ventanas y refleja pues ahora sí que toda la capilla para iluminarla. Todo lo dorado que vean aquí, amigos, todo es hoja de oro de 23.5 quilates. Mira esto, bebé, ¿a dónde llegamos? Al mirador. ¡Wow! ¡Wow! Miren esto, desde aquí se ve mejor el cerro de la Joroba, amigos.
Amigos, ahora sí, bienvenidos a la verdadera obra maestra del barroco churriguresco mexicano, el templo de San Francisco Javier, que es parte del museo. Incluso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todos conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Guau! En total hay 13 retablos de oro, amigos, y actualmente pues ya no se celebran misas aquí, pero se celebran conciertos todos los domingos. Como les dijimos cuando estábamos afuera, pues es estilo barroco, súper ornamentado. Vean, cada esquina, cada rincón está lleno de detalles y decoraciones. Este del frente es en honor a la familia de Jesús, la Virgen María, los papás de la Virgen María, San José. Por acá tenemos a las diferentes órdenes que llegaron a México, los dominicanos, franciscanos, los jesuitas. Y estos de acá son santos o patronos de la agricultura a los que se encomienda el pueblo, porque durante muchos años fue una de sus principales actividades. Amigos, les mentimos cuando fuimos a Taxco. ¿Se acuerdan que por allá vimos una Virgen María embarazada y les dijimos que era la única pintura que había así? Pues miren, aquí hay otra. Ahí está el matrimonio de José y María, pero cuando ella ya estaba embarazada. Ese tipo de pinturas son unas joyitas porque casi lo tienen prohibido representarlo de esa manera, porque pues la Virgen es sinónimo de pureza. Y no entiendo, pero pues durante muchos años la iglesia pues el retratarla embarazada no lo consideró como una imagen como muy pura. Y acá mismo tenemos otra de las joyitas que por nada del mundo se pueden perder, amigos. La casa o la capilla de la Virgen de Loreto, que es una réplica de la misma que está en Italia. Al parecer está en restauración esta parte, pero bueno, no se preocupen. Por acá hay otras sorpresas. Vénganse. Y bueno, para los que no sepan, así como yo, la casa de la Virgen de Loreto es la que se identifica como la casa de Nazaret, donde nació y creció la Virgen María. La verdad no entiendo cómo es que llegó de Nazaret hasta Italia, pero bueno, lo investigo y se los comparto. Mientras tanto, pasemos a esta otra sección. Wow. No manches, está increíble. A esta área se le llama Camarín de la Virgen de Loreto y está, no sé, me impresionó porque está muy diferente. Tiene detalles, amigos, que pues como que no estamos acostumbrados a ver en las iglesias normalmente. Esto para mí parece como hindú, no sé. Presten atención. Hasta la parte de arriba van a ver el Espíritu Santo que siempre brilla porque lo diseñaron de tal manera que siempre le dé la luz. Sí, ¿verdad? Está bien bonito, bebé. ¿Qué te está pareciendo el museo, hermosa? Vean esta otra cámara. Este se llama el relicario de San José. ¿Y tú a dónde quieres ir, niña? ¿A dónde vas? Ya tenía ganas de caminar esta bebecita. Y esta es la otra iglesia que se encuentra aquí dentro de la construcción del ex colegio, amigos. La iglesia de San Pedro. Y miren, esta escultura gigante que está aquí afuera del museo es el Cristo del Nicho, está hecho de bronce y pues la gente de por aquí dice que es muy milagroso. Originalmente el Cristo se construyó para colocarlo en uno de los cerros de aquí enfrente, iban a ser como un tipo mirador, pero al final se tomó la decisión de dejarlo aquí, ya no quisieron pues ahora sí que invadir el cerro, el ecosistema. Vénganse, vamos a ver los dulces regionales. Nos dijeron que los de pepita de calabaza son los buenos de aquí de Tepoztlán. Miren, ya compré una palanqueta de pepitas, amigos. Nos dicen que la verdad es que no son de aquí, pero bueno, de todos modos se nos antojó. Y este que se llama nube, que es rompope, chocolate y nuez. Vamos a probarlo. Nunca había probado este, Está bueno. ¿Qué me dijiste que trae? Rompope, chocolate y nuez. Ah, sí se me antoja. A ver, dame. Wow, está bueno. Y la palanqueta de pepitas, normalona. Este ya la había probado. El favorito fue el de rompope. Pues está bueno. Me gusta más que las palanquetas de cacahuate. Sí, estaba más bueno el otro. Ganó el de rompope.
Miren, este dice la casa del incienso. A ver, esto me interesa. Miren, estos conitos están bien padres, amigos, porque el humito que sacan lo sacan hacia abajo. Se ponen en este tipo fuentes. Entonces después el humito está saliendo como por la boca. Qué locochón, ¿no? Miren, ya nos prendieron uno, amigos. Ahorita por el aire se empieza a llevar un poquito de humo por arriba, pero vean, ya empieza a salir por abajo poco a poco. Está bien padre, ¿no? Sí, amigos, José ya es toda una señora. Le encanta poner incienso en la casa mientras se toma su cafecito, su mate o trabaja. Cualquier pretexto, pero a él le gusta prender los inciensos. Ahora entramos a la Plaza de las Artesanías. Vamos a buscar un imancito para la colección, amigos. ¿Te gustó alguno? ¿Cuál te gustó, bebé? A ver, andamos viendo porque todavía no me convence uno al 100. Vamos a seguir viendo, vamos a ver opciones. Mira, esta flor nunca se nos moriría, mira. Qué bonita. Una rosa de macra. ¿Cómo se llama? ¿Esta se convierte? ¡Wow! ¡Qué bonita! Pues estos fueron los imanes ganadores porque son como pintados a mano, amigos. Miren, y este fue el elegido por Rubí con los arquitos del sitio. Mañana vamos a ir a visitarlos. Ya verán por qué elegimos este imán. Este imán y el elotito van en honor a Guillermo Meyer, Miguel Ángel Pérez, Marco Antonio Lezama, Andrea Casto Juárez y Guillermo. De nuevo, saludos hasta Veracruz, que nos enviaron un súper en un chat en vivo. Muchas gracias, amigos. Gracias, son la comunidad más bonita del mundo. Amigos, ¿y cuándo es la mejor temporada para venir a Tepoztlán? Pues realmente pueden venir en cualquier época del año, siempre se recibe al turista. Eso sí, como les decimos, los sábados y los domingos es cuando más vivo está, más gente hay y más cosas hay que ver. Eso sí, dos fechas importantes. La fiesta patronal del Señor del Nicho ocurre la primera semana de septiembre y este pueblito también es muy popular en diciembre. Aquí hacen unas pastorelas muy padres y es famoso porque adornan muy bonito en Navidad. Amigos, y nos encontramos unos amigos de Morelos. ¿Qué les está pareciendo el pueblito? Muy bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Pues el convento, el Museo del Virreinato está muy padre, ¿eh? Vale la pena, sí, ¿verdad? Vale mucho la pena. Está precioso. Sí, se parece como a Tepoztlán, allá en Morelos. Nada más el nombre. Oigan, ¿ya comieron elote? ¿Qué han comido? Vamos a eso. muy Un mercadito. Allá en la esquinita están chidos, se los recomendamos. Vamos para allá. Perfecto, muchas gracias. Pues un gusto. Vamos a entrar a este restaurante dentro del convento, se llama La Hostería, amigos. Rubí me hizo cargar por todas las escaleras la carriola, amigos, solamente para ver la vista desde acá adentro. Y bueno, pues ya, mi recompensa es una micheladita. Saludcita, nena. Saludcita. Valió la pena, está rica y con esta vista, ¿a poco no? ¿Ustedes qué dicen? Bien, así se ve desde nuestra mesa, el patio y el templo de San Francisco Javier. De hecho, aquí abajo, amigos, es donde hacen las pastorelas. Y para que vean que es toda una tradición, 60 años haciendo la pastorela de Tepoztlán. Miren, está bastante interesante ese mural que dice menos bodegas, más parcelas. Y es que hace tiempo una de las actividades principales en Tepoztlán era la agricultura, pero conforme ha pasado el tiempo, muchos de los terrenos se han ido vendiendo y aquí a los alrededores hay una gran cantidad de bodegas y almacenes de logística, de que Mercado Libre, Amazon, FedEx. De hecho, aquí muy cerquita hay un río, por eso los jesuitas se establecieron en esta región para aprovechar esa agua para sus cultivos, pero la realidad de las cosas es que hoy en día esa agua ya es de aguas negras, está contaminado. No sabemos si es por todo este tema de los almacenes o si ya desde antes ya estaba contaminado. Lo que sí es que definitivamente en este lugar pues se ha ido perdiendo pues la tradición agrícola. De hecho, a la gente de Tepoztlán le llaman los cebolleros. Antes se sembraba mucha cebolla. Todos a bordo. Vamos a hacer un recorrido en el tren turístico, en el tranvía Turibús. ¿Ya está lista, preciosa? ¿Ya está lista? ¡Vámonos! Bienvenidos a Tepoztlán.
¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar alguna vez sobre Guillermo Kahlo? Tiene una hija muy famosa, Frida Kahlo. Él andaba por todas partes tomando fotos y en una de esas vino a dar aquí a México. Terminó siendo contratado por el gobierno del país y se volvió fotógrafo oficial de aquí de México. Hay una foto de Guillermo tomada exactamente donde estábamos parados hace ratito. Y un pintor de aquí de Tepo que se llama José Baldi se encargó de replicar esa fotografía en esta pintura. Primera parada, amigos, ha estado bastante interesante, ¿eh? Todos los datos que nos han dado. Un dato con el que yo me quedo es que aquí se casó el Che Guevara, amigos. No, lo más interesante, amigos, aquí se grabó la serie de Club de Cuervos. Nuevo Toledo es Tepoztlán. Ya nos trajeron a la primera parada turística. Podemos encontrar también varios minerales como lo es el cuarzo rosa. El cuarzo rosa nos ayuda para el amor. También puede ser el amatista que transmuta la mala energía en positiva. Miren, ya salimos con un obsequio. Estas piedras, estos cuarzos son para la abundancia. Y también entramos una cata de quesos. Vamos a enchilarla a ella. Wow, está muy buena. Wow, me encantó. Después de todas las probaderas, amigos, ya probamos todo y el provolone fue el ganador. Sí, hay que llevarnos uno, ¿no? ¿El provolón cuánto cuesta? Está en 210 el kilo. Por eso es el más bueno. Al final nos trajimos un habanero, un provolón y una salsita de chile de árbol. Se me hizo agua la boca. Ya quiero botanear con todo esto. Oigan, pues ya terminamos el paseo. Está cortito, pero muy entretenido. La chica, la verdad es que le echa muchas ganas y es bastante ocurrente. Sí nos hizo reír. Nos gustó bastante. Ya nos venimos a comer a un restaurancito que nos recomendaron. Se llama Los Virreyes, vean. Está bien bonito el lugar. Literal, entramos hasta la cocina. De hecho, vamos a ir a la terraza, amigos. Hay elevador. Es de esos elevadores viejitos. A ver si no nos quedamos. Nos dice, bueno, si se traba, pues ya lo sacamos mañana. Y yo, ¡ah! Qué buena decisión, ¿eh? Nos encantó la vista desde la terracita. Vean nomás. Empezamos de entradita un caldito de carnes y Rubí un caldito de camarón, amigos. Provechito. A ver, que Rubí pruebe su caldito, a ver qué tal está. Está caliente, pero wow, delicioso. Te va a encantar. Muy rico. Oh, mi caldito de carne también está bien sabroso. Y eso que no le he echado todavía los menjurjes, ¿eh? De que la cebolla, el cilantro, el chilito, limoncito. Miren, y a Sofía le pedimos una orden de vegetales. ¿Qué tal tu zanahoria, hermosa? Toma. Miren las... Yumi, qué rica zanahoria. Brócolis, ejotes y zanahorias para la bebé. De plato fuerte, amigos, yo me pedí un lechón. La parte de la costillita viene con papitas a la francesa y guacamole. Está grandote, miren nomás. Y Rubí, aprovechando que todavía es temporada de chiles en nogada, miren nada más. Hasta con su monito y todo. Para los que no son de México, es un platillo muy típico de nuestro país, pero solamente se sirve en temporada más o menos entre agosto y septiembre por los ingredientes que lleva. Wow, está muy rico. De verdad que aprovechen. Si vienen en esta temporada, pídanse un chile en nogada. Está delicioso. Es otro de los platillos que yo siempre le hacía al feo y ahora de adulta, wow, me encanta. Para que me entiendan en términos de José, diría las 3 M's. El lechón también está bien sabroso, bien jugosito, amigos. Yo por eso siempre pido la parte de la costillita. Es lo que está menos seco. Eso sí, pues es lo que te da menos carnita porque tiene bastante hueso, pero vale totalmente la pena. Vean, me dieron bolillo y tortilla. Yo me estoy comiendo el lechón con bolillito. Ya soy todo un chilango, ¿no? Oigan, eso sí, lo único con lo que falló el restaurante fueron las salsas. No me supieron las salsas caseras, son como de botellita. Pero bueno, nada que un chilito toreado no resuelva. Y de postre cerramos con una crepa de cajeta. También había de frutos rojos, pero no sé, como que se me antojó más la dulcecita hoy. Vamos a ver qué tal. Hay que remojarla bien en la cajeta. Ahora sí. La masita está un poquito como chiclosa, pero de sabor muy bueno. Le trajeron a José un platito con agua y limón para que se limpiara los dedos después de comer el lechón. Y la que está haciendo el desorden aquí es Sofía. Ya me llenó todo de agua. ¿Divertida? Sí, déjala. Sofía.
Oigan, al parecer en la noche también se pone bueno aquí, ¿eh? Bastante ambiente, hasta tambora y, bueno, más bien un norteñillo por ahí escuchamos. Amigos, pues bienvenidos a nuestra habitación del día de hoy. Alguien está bien contenta porque ya se puede bajar a gatear. Voy por ti, voy por ti, voy por ti. Amigos, pues tienen que saber que hay diferentes hospedajes en el centro de Tepoztlán y hay algunas opciones bastante económicas. Eso sí, les recomendamos reservar con anticipación porque, como ya les dijimos, es un destino bastante visitado y además por el tema de todas las bodegas y centros de distribución también vienen trabajadores a quedarse pues en la zona. Entonces, si se van a quedar acá, reserven. Nosotros en esta ocasión nos vamos a quedar en un hospedaje que está a 40 minutos del centro y es que mañana vamos a visitar los famosos arcos del sitio, otro imperdible acá de la zona, y pues este hospedaje pues ya estaba de paso, de hecho estamos muy cerquita. ¿Qué les parece nuestra habitación, amigos? Ahí les va el recorrido. Este lugar se llama Villa Fiore y pues nuestra prioridad fue encontrar una cama king size para que esta pequeñita nos deje algún espacio para dormir. Está sencillito, muy agradable, bastante espacioso, eso sí, y ahorita vamos afuera para que vean. Esta de por acá es el área común, sala, una mesita de billar, por allá está la barra de bebidas. Uno puede pedir acá que le preparen sus juguitos o comprar algún refresco, cervecita, comedor. Y allá afuera está el jacuzzi y la alberca. Esa la vamos a visitar hasta mañana en la mañana. Ya llegamos de noche, ya no les pudimos enseñar qué tal la vista, pero mañana se las enseñamos. Pues bueno, amigos, ya agarramos un juguito a su salud. Esta dice que agua no es agua. Esta no es agua. Aquí está tu agua, ven. Ahí está tu agüita. Saludcita, preciosa. Saludcita, muy merecida esta cervecita. Pues bueno, nos vamos a echar una partidita de billar. ¿Qué apuestas? 2 horas de cuidar a la bebé. Órale, pues. Reto aceptado. Nomás así, amigos, tenemos que turnarnos a la bebé. Uno tira, le pasa a la bebé, tira, le pasa a la bebé. Porque si no, no se puede jugar. Vida de papá. Ay, a ver si no meto la blanca. A ver si. Se prepara José, está muy concentrado y le tira a la 1, a las 2, a las 3 y la falla. Me ganó. Gane. Ganamos. Sofía, ¿por qué festejas a tu papá y no a tu mamá? No sé si en algún otro video ya se los habíamos dicho, pero Jos y yo somos las personas más competitivas de la vida. O sea, es yo creo que algo que tenemos mucho en común y no nos gusta perder a ninguno de los dos. ¿Cómo creen que salga Sofi con estos dos papás competitivos? Amigos, pues ya hizo hambrita, nos pedimos una pizza. Aquí en el hospedaje hay servicio de alimentos, ya sea que los preparen aquí o los traigan de fuera. Esta nos la trajeron de fuera. Pedimos una pizza de 4 quesos. Amigos, está enorme. Ve, pon tu mano. Bueno, voy a ponerla yo. Se me hace enorme. Para la bebé no hay opciones, pero muy amablemente nos consiguieron un jitomate y pues nosotros ahí siempre traemos frutita. Provechito, provechito. Y miren, por acá hay otra salita, unas maquinitas que José está intentando prender pero todavía no puede, un futbolito. Y una Sofía que se prepara para los 100 metros libres. Corre como una gacela. Sí, va en primer lugar. El oro va para Sofía. ¡Bravo! Buenos días, alegría. Oigan, amigos, pues no nos ha ido muy bien que digamos con el hospedaje en esta ocasión. Ayer en la noche no tuvimos agua caliente para bañarnos porque se descompuso el boiler. Tampoco tuvimos internet porque se descompuso el módem. Y le faltaba un poco de limpieza a la habitación. Habían más de 10 moscas dentro del cuarto y no había insecticida. Entonces, pues ahí me tienen matando moscas con una toalla. Pero bueno, amigos, ya saben que aquí lo que nunca perdemos es la actitud. Afortunadamente había otro cuarto desocupado donde sí había agua caliente. Entonces ya hoy en la mañana nos bañamos con agua calentita. Y también tenemos que reconocer que el personal ha sido muy amable. Es lo bueno que siempre hay alguien aquí en la propiedad al pendiente del huésped. Y pues bueno, ahora sí, buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Con vista bonita. Y cafecito en mano.
poco no? Qué agusticidad, miren nada más. Y ahorita que estamos solos hay una calma. ¿Tú también estás calmada? Dile, Oigan, pues ya nos venimos a desayunar. Nos pedimos un paquetito con huevo, frutita y chilaquilitos. Se ven buenos, ¿no? Vean, la bebé, su huevito sin sal. Provechito, Sofía. Provechito. Está sabrosa la salsita. Y miren, desayuno chilango, ¿eh? Y nos dieron bolillito. ¿A dónde vas, Sofía? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, ven tú. ¿Cuál? Ven tú. ¿Ven? Adiós. Adiós. Justo estamos en esa etapa en la que a Sofía le encantan las escaleras. O sea, y en serio ya perdí la cuenta de cuántas veces ha subido y bajado estas escaleras. ¿Contenta, niña? Otra vez. Dice, de regreso, papi. Nalguita, mano, nalguita, mano, nalguita, mano. Nalguita. No, primero la nalguita, bebé. Carita no, bebé. Amigos, y una de las razones por las que elegimos este hospedaje es por este jacuzzi al aire libre con una vista tan bonita. Tenemos derecho a 1 hora por cada noche. Podemos usarlo 1 hora y hay que avisar a qué hora lo quiere uno. Pues hay que aprovechar nuestra horita. Al agua, patos. De hecho, ya se ve el humito porque ya la están calentando. A ver, vamos a tentar el agua. Ah, ya está súper deliciosa. En su punto. Vamos a meternos. Y vean, aquí abajito del jacuzzi, amigos, está el área de glamping. Hay 6 carpas. También está el servicio. Lo que sí es que el glamping no puede subir allá a nuestra alberca y al área del billar. Y nosotros no podemos bajar al área de glamping. Así que desde aquí arribita, díganle hola glamping. ¡Hola glamping! Pues sí, se siente un poco calentita. Estamos viendo a ver si la tolera. Pero creo que todo bien. ¿Se quiere comer las piedras? ¡No! Pues creo que sí. Voy a meterle el casito. Qué agusticidad, amigos. Está en su punto el agua, deliciosa, nos hace buen clima. Y Sofi, bien entretenida con las piedras. O sea, nunca imaginamos que esto le fuera a entretener tanto. Está eche piedritas al agua. No te la comas. Eso sí, se las quiere comer todas. Oigan, y pues ya si alguien quiere más tiempo en el jacuzzi, ya tiene un costo adicional. Esto porque, como les decíamos, son varias habitaciones y pues para que todos tengan acceso al jacuzzi. De hecho, arriba al lado de la alberca hay otro jacuzzi. Nosotros pensábamos que nos iban a dar ese, pero pues al final nos tocó este que tiene mejor vista. Ay, Jesús, no, pues sí le bajamos al nivel del agua, amigos. Díganle adiós al jacuzzi y su vista bonita. Oigan, pues sí se ve bonito el glamping. Ya venimos acá de metiches. Creo que nos hubieran ido mejor acá en el glamping. Se ven espaciosas las carpas, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrar a una. Vean esta. Aquí no hay nadie. Muy bien. Se ve coquetón. Y los baños son estos, compartidos en la parte de afuera. Bueno, chapuzón rápido en la alberca y nos vamos, que hay que seguir turisteando, amigos. Chapuzón rápido. Ay, se siente helada a comparación del jacuzzi. No, creo que Sofía no. Me lo voy a echar yo rápido. Chapuzón a la de 1, 2 y... ¿Tú no quieres chapuzón, hermosa? Sofía nada más te ve y se ríe, sí. Vénganse. Vamos. ¿Ya viste que sí está? Ah, su Mauser. No manches, sí está fría. No es que esté fría, más bien es la temperatura ambiente, ¿no? Sí. De hecho, sí hay calentador para la alberca, pero ahorita no está prendido porque pues somos pocos huéspedes. Y si pudiéramos pedir que lo prendan por un costo adicional, pero pues como ya nos vamos no nos conviene. ¿Qué onda, Sofía? ¿Ya quieres ir al agua? Ay, pues se me ve, vela. Si quieres venir Brinca la chamaca. Segura.
No, hombre, esa bebé lo que quería era lechita. ¿Cuál alberca? Quería a la mamá para que le diera de comer. Amigos, pues está muy padre el hospedaje. Nos gustó bastante el concepto. En plan de mejora, ya le escribimos al administrador para compartirle pues todos los detalles. Ojalá que tomen cartas en el asunto y mejoren el tema de limpieza y mantenimiento, porque pues sí se nota que lo han descuidado un poco. Y es que el precio a nosotros se nos hace bastante bien. La vista y el lugar en sí es muy bonito y la ubicación pues está perfecta para hacer el recorrido que justamente les estamos mostrando, amigos. Ojalá que sí tomen en cuenta nuestros comentarios. Pero bueno, vámonos a seguir nuestro camino. Pues llegamos a otro de los atractivos turísticos de la zona, los famosos arcos del sitio. Antiguamente era un acueducto que data de la época de la colonia y hoy en día es un parque ecoturístico con diversas actividades para toda la familia. Pues vamos a ver qué hay por acá. Oigan, en general aquí en Tepoztlán la verdad es que sí hemos batallado con la carreola. Es la primera vez que la usamos, amigos, la estamos estrenando. Y pues bueno, ni modo, ahorita vamos a ir a dejarla al carro pues para hacer todo esto caminando con la mochilita. Bueno, con el portabebés. Listos, amigos, cambio de plan, portabebés, listos. Ahora sí, vamos a explorar. Por cómo movernos, aquí no paramos, aquí somos todo terreno. ¿Verdad, Sofía? ¡Sí! Pues vamos a acercarnos a la parte baja de los arcos para que dimensionen su tamaño. ¿A dónde van, niñas? Órale, vean el tamaño de los arcos, sí están grandecitos. Yo había visto fotos de aquí, pero no me lo imaginaba que estuviera tan grande. Y eso que estos son los pequeñitos, Vénganse, vamos a ver los grandotes. Amigos, pues popularmente se les conoce como los arcos del sitio, pero su nombre real es Acueducto de Jalpa. Y es que los jesuitas construyeron este acueducto para llevar agua desde el río del Oro hasta la hacienda de Jalpa, que le pertenecía a ellos. Amigos, y hoy en día este es el acueducto más alto de toda América Latina. En su punto más alto tiene 62 metros de altura y de largo tiene 438 metros. Y lo padre es que se puede recorrer caminando. Ahorita vamos a atravesarlo. Ahora sí, para que dimensionen bien su tamaño, miren, ahí está Rubí chiquitita en medio del arco gigante. Están enormes, en serio yo no sé cómo han sobrevivido tanto tiempo, o sea, son 3 siglos prácticamente. Obviamente ya nos tomamos la fotito. Quedó bien padre. Y chequen, todo es mampostería, o sea, hace piedras de diferentes tamaños pegados con mortero. Miren, por esta canaleta es por donde pasaba el agua. Hoy en día pasan los turistas. Mira, agáchate, bebé. Aquí hay que agacharnos. Ay. ¿Ya pasé? Ya pasaste, levántate. Ahí voy. Mi turno. Ay, de cuclillas, ¿por qué? Ay, ya me mojé. ¡No! Pisé un charcote. Ay, tu papá menso. Ay, pisé un charcote de agua. ¿Quién es, amigos? ¿Una serpiente? Una pequeña serpiente, wow. No manches, qué loco. Como Rubí es bien animalista, me dice, no la mates. Qué bonito está el paisaje, ¿no? Todo bastante verde. Me pregunto si todo el año será así o solamente porque acaban de pasar las lluvias. Esto de aquí parece como un laberinto. Y ahí viene el Freddy, díganle hola al Freddy. ¡Hola, Freddy! Él será nuestro guía el día de hoy. Vámonos, Freddy. Mira el Freddy, ¿a dónde se subió? ¡Qué valiente, qué valiente! No te vayas a caer, Freddy. Porque si está altito, ¿Y aquí cómo pasa uno? Porque está todo inundado. Anda de roda Rubí con la baby y todo el rollo. ¿Te va a tocar mojarte el calcetín, bebé? ¿Ya te lo mojaste o ya sobreviviste? Se logró. ¡Una ranita, una ranita! ¡Oh! ¿Quién sabe? Ya se camuflajeó, ya no supe dónde quedó. Chequen esto, aquí debe ser el punto más alto, justo donde va el río. ¡Ah! Agarren bien sus sombreros. Se logró, llegamos hasta el otro lado, amigos. De acá también hay un como puentecito para agacharse, un túnel. ¡Ay! Se logró. Vénganse para acá conmigo. Y el Freddy ya nos abandonó, nos cambió por esa familia que trae papitas. Mendigo Freddy. Miren, desde acá la vista también está súper padre. De hecho, vamos a seguir caminando porque es un circuito de aproximadamente 2 kilómetros. Y miren, por ahí se ve la tirolesa. Es otra de las actividades que hay por acá.
¡Ay, jole! Esta parte está bien empinada. Sí se puede, Sofía. Sí se puede, Sofía. Ahora sigue un puente colgante. Está padre porque desde aquí se alcanza a ver bien que los arcos del acueducto está dividido como en varios niveles, miren. Está bonito, ¿no? Y por acá es como una represita, ¿no? Ahí viene Ruby, miren. ¿Qué creen que se quedó haciendo? Tomando fotos. Bueno, más bien haciendo videos para TikTok. ¿Quién viene, bebé? ¿Quién viene? ¿No te dio miedo? No, ni lo pensé, ni pensé en el video. Mira, Lolo se ríe cuando ve a su mami. Hola, preciosa. Confiesa, ¿por qué no te dio miedo? Hay que transmitirle confianza a la bebé. Nada de transmitirle miedos, amigo. Me tuvo que aguantar. Muy bien, ¿eh? Nada de heredarle los miedos de uno. Miren, también hay paseos a caballo. ¡Ah! Ahí viene el caballito. Saluda al caballito, hermosa. Tip fotográfico, tómense la foto justo al principio del primer puente. No hay reja y se ve súper padre todo el acueducto. Y al parecer también hay gocha. Aquí les dejamos el número por si quieren reservar. Acá también hay unos jueguitos para que los niños se diviertan. La verdad es que está padre para venirse a pasar el día y caminar con la familia. Si no les interesa como toda esta parte, pues simplemente pueden cruzar el acueducto y regresarse para que no caminen hasta acá. Amigos, pues hasta aquí llegamos. Estamos a nada ya de llegar a la entrada. Les decimos que es un circuito cerrado, o sea, aquí finalizaba, pero justo nos advirtieron en la entrada que si estaba muy crecido el río, no cruzáramos porque puede ser peligroso, así que ni modo, a regresarnos por donde venimos. ¡A subir de nuevo! Lo bueno que la criaturita ya cayó. Hora de su siesta. Nah, no es cierto, no se despierta. Ya está acostumbrada a todos los ruidos habidos y por haber. Miren, Rubí está bien emocionado porque es de los círculos en donde uno se para en medio y se escucha su eco. Hola, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal. Fue el eco, ¿eh? Suscríbanse, 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 suscríbanse. Suscríbanse y pronto van a tener esta bonita vista. Sí se puede, sí se puede. Te ves bien Heidi caminando entre todas las flores, bebé. Soy Rubí de las montañas. Híjole, amigos, lo que sí nos falló es no traer agua, así que ustedes no cometan ese error y tráiganse su agüita. Ya quiero llegar por agua. En teoría, según lo que leímos, son 43 arcos en total, divididos en 4 niveles. Nosotros nada más hemos visto 2, ¿verdad? Pero bueno, se supone que son 4. Pero ¿a poco no es una obra maestra de la arquitectura de la época de la colonia? O sea, de verdad que esto tenga 3 siglos, como les digo, y esté intacto, a mí me parece algo increíble. Y sobre todo, tan conservado. Amigos, pues ya cruzamos de regreso. De hecho, ya nos venimos aquí a la parte baja de los arcos de nuevo porque a Rubí le faltó una fotito. Sí, es verdad. Ay, mamá, hasta Sofía dice lo mismo. Oigan, y antes de irnos, último dato curioso. Este acueducto los jesuitas nunca lo terminaron porque la corona española los corrió de México. Y es que estaban educando demasiado a tanto los hijos de los españoles como los criollos y los indígenas. Y eso no le gustó a la corona. Entonces los corrieron un rato de México y ya después regresaron. Este acueducto lo terminó Pedro Romero de Terreros. ¿Se acuerdan, amigos, cuando fuimos a las haciendas de Santa María Regla? Para que vean, todos los videos se relacionan. Él fue el que terminó de construirlo porque compró justamente la hacienda Jalpa. Pues terminó la obra. Sí, ¿verdad? Ese hombre era muy avaro y quería muchas cosas. Pues bueno, amigos, díganle adiós a los arcos. Adiós, arcos, adiós. Diles adiós, bebé, diles adiós. Adiós, adiós, arcos, adiós. Oigan, y pues Los Arcos está más o menos como a 35 minutos del centro de Tepoztlán. Los días que está más vivo son los fines de semana, que es cuando están todas las actividades de que la gocha, las tirolesas, paseos a caballo, hay un restaurante y puestecitos de comida. Si vienen entre semana, pues lo único que van a poder hacer es dar pues el recorrido por Los Arcos. Y también hay una alberca que la verdad nosotros teníamos planeado meternos porque hacía un calorón, pero ya que nos acercamos, pues sí estaba un poco cochinón, amigos. Sí le hacía falta una limpiadita, un mantenimiento. Y todos los fines de semana en esta carretera ponen puestos de comida, de que barbacoa, birria, antojitos. También se ponen puestecitos de micheladas, pulques. Nosotros en esta ocasión nos vamos a ir hasta Tepoztlán, pero antes venimos a este lugar.
Amigos, pues llegamos a la presa La Concepción. Venimos a que Sofi diera su primer paseo en lancha. ¿Emocionada, bebé? Ella siempre me quiere quitar los lentes. Pero se ve feliz. ¿Estás feliz? ¿Qué tienes que decir al respecto, Sofía? Agua. Y pues ya traemos a nuestro lanchero oficial, Don José. Remaremos, remaremos. Bueno, hasta eso no me puedo quejar, como lanchero me tienen bien consentido, amigos. Saludcita. Ay, saludcita. Y coquita veneno para la mamá. Remaremos, remaremos. Qué preciosa, qué preciosa. Ay, la amo tanto. Oigan, y pues básicamente aquí es un centro ecoturístico. Cobran 30 pesos la entrada y uno puede hacer uso de las instalaciones. Hay de que asadores para poder echarse el picnic mientras se come la carnita asada. También hay una alberca, jueguitos para niños. Pues está a gusto como para venirse a cotorrear con la familia o los amigos. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que le esté gustando a Sofía el paseo en lancha? ¿Te está gustando el paseo, bebé? Toda una exploradora esta chamaca. Lo malo es que no hay chalecos para bebés, pero bueno, aquí está bien prensada la morrilla. Es algo interesante que te va a encantar. Ay, ya me cansé, amigos. Ya me cansé. Siempre me quejo de que Rubí no me ayuda, pero la verdad es que pues me ayuda a ratitos. Y ahora sí pues no me puede ayudar porque está agarrando a la bebé. Y hasta se ríe esta condenada chamaca. Ay, ayuda, bebé. Perdón por siempre decir que no me ayudas. Sí se puede, sí se puede. Échale porras a tu papá. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ay, amigos, para una sola persona que reme no lo recomiendo, si está pesado. Si fuera ando remando, como si nada. Pero una, ya me las veía para regresar. Díganle adiós a la presa. Adiós, presa. Adiós. Una parada más. Rubí se quedó en la camioneta y me dice: no vayas a comprar muchas plantitas, solamente agarra una y ya te tapas los ojos. Lo que se va a ganar por no acompañarme. ¿Qué nos llevaremos, amigos? ¿Alguna cactácea? ¿Una flor? ¿Será toronjil? Las bugambilias están bien bonitas. Era el destino, amigos. Vi varios viveros en el camino y dije: no, ya, me tengo que parar en el siguiente. Y pues ya, este fue el siguiente. Yo creo que a Rubí sí le va a gustar la sorpresa. Un árbol de la abundancia y que se llama payaso. Me gustó que vienen uno verde y uno rojito. Los puedo separar y crecer separados. Oli, oli, buenos días, alegría. ¿Ya te despertaste, preciosa? Ya. Les traje un árbol de la abundancia. ¿Qué les parece? Órale, este está muy no, están muy bonitas las tres, ¿eh? Ajá. ¿Tu bebé? Creo que le gustó. Amigos, pues última parada antes de regresarnos a Ciudad de México. Estamos de vuelta en Tepoztlán. Venimos a un restaurante que nos recomendaron mucho, se llama Pulpo Negro. Esperamos una hora para poder entrar. Ya les contaremos si vale la pena la espera. Oigan, y ya ni les platicamos, pero el plan original del día de hoy en la madrugada era hacer una elevación en globo aerostático. No era vuelo, solamente elevación, de esos de que subes y bajas, que siempre estaba amarrado el globo, pero el proveedor nos quedó mal a último momento. Ni modo. Entonces, si no tienen plan de globo aerostático, nosotros les diríamos que pueden visitar Tepoztlán en un solo día. Se vienen bien tempranito, desayunan acá, entran al Museo del Virreinato, ya se van a los arcos del sitio y ya de regreso pues se vienen a cenar o ya se van directamente a Ciudad de México. Miren, ya llegaron nuestros alimentos. Yo me pedí un salmoncito con una costra de pepitas arriba de un puré de papas y espárragos. Yo me pedí una pasta de camarones al ajillo y con chile quebrado. Se ve muy bien, ¿eh? Y para Sofi le pedimos verduritas al vapor con pollito y un aguacate. ¿Está rico, mi amor? Que sí está rico, ¿ven? No habla, está come y come, ¿verdad? Yumi, 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 yumi. Muy bien, Sofía. Coman frutas y verduras, niños. Está buenísimo el salmón, amigos. Había pedido un salmón mediterráneo, se equivocaron y me trajeron uno a la parrilla, pero buena equivocación. La costra de pepitas está sublime. Está bien bueno.
Y mi pasta también estuvo muy buena. Yo creo que sí valió la pena la espera, amigos. Ganó el salmón de José, pero también está muy buena la pasta. De hecho, hasta el pollito y las verduras de la bebé así a la parrilla están súper buenas. ¿O será que tenemos hambre? A mí lo que me gustó bastante es que hay coctelería de autor. Yo, por ejemplo, casi nunca pido bebidas con whisky y este me llamó bastante la atención. Miren, trae reducción de miel macerada con cardamomo, frambuesa y black label con notas a vainilla dulce. La verdad es que está bien buena. Eso sí, se siente traicionera, amigos. De eso que tomas y según tú no te pega, pero... Amigos, pues ahora sí llegó el momento de decir adiós. Esperamos que este video les haya gustado muchísimo y que pronto se animen a venir a Tepozotlán. Acuérdense, con T, que ya aprendimos que de cariño le dicen Tepo. El otro es Tepos, este es Tepo. Pues bueno, ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¿Dónde está bebé? Aquí está. ¿Dónde está bebé? Aquí está. Aquí está. Chop, 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 chop.